para producir 1 kilo de fibra de cáñamo, utilizas 20 veces menos consumo de agua que el algodón. O sea, ese ya es un factor no solamente Que económico, sino está en ambiental escasez, ¿no? tremendo. Claro. Hola, soy el Dr. Max Alzamora y les doy la bienvenida a Sinergia, este podcast en el que busco entrevistar a personas que vienen contribuyendo alrededor del mundo al desarrollo del cannabis. Hola, ¿cómo están? Estamos en una edición más de Sinergia, este podcast que busca entrevistar a personas que vienen contribuyendo al desarrollo del cannabis alrededor del mundo. Y en esta oportunidad tenemos a Arturo Alegría. Él es vicepresidente del Congreso de la República Peruana y nos va a hablar sobre el tema del cáñamo industrial, algo que aún no está regulado en el Perú, pero está en vías de hacerse. Esto en la región ya se van dando algunos desarrollos. Creo que el que está con más apertura y dando los temas de vanguardia acá sería Argentina, tenemos a Chile y en sus inicios Colombia, pero en Perú todavía no tenemos nada claro. Así que gracias Arturo por estar acá. Y primero quería comenzar preguntándote, eh, he visto que en todo este tema de que estás en el Congreso, vienes aportando mucho al tema ambiental, ¿no? Algo que la verdad en todos estos años en la política yo no había visto, de repente alguno que otro proyecto de ley, pero nada como lo que tú vienes haciendo en varias zonas del Perú. Así que gracias por eso y coméntanos cómo va ese temas ambientales primero en el Perú y cómo entra ahí el tema del cáñamo. Sí, muchas gracias Max por la invitación. De hecho, el tema ambiental en general en el Perú ha sido totalmente descuidado, ¿no? Entonces, cuando yo entré al Congreso, en política estoy hace muchos años, pero cuando entré al Congreso como parlamentario me di cuenta que eh, las regulaciones que teníamos en temas ambientales habían sido, digamos, separadas de la agenda nacional. Es decir, no teníamos ningún tipo de normativa actual en relación al cuidado de los bosques. Hay que recordar algo que la verdad es que es muy poco conocido en el Perú. Siempre se habla mucho de la costa, de la sierra, pero muy poco se habla de la selva. Y en el Perú, el 60% del territorio nacional, o sea, más de la mitad del territorio nacional, es bosque tropical. Entonces, bajo ese dato y bajo la importancia que tenemos, sobre todo en estas circunstancias, estamos a puertas de vivir un fenómeno del niño, el tema ambiental cobra una importancia sumamente fuerte, ¿no? En la coyuntura. Entonces decidí armar mi trabajo, armar mi equipo inicial de trabajo en el despacho parlamentario en proyectos ambientales. Y tenemos bastantes iniciativas que ya están a poco de ya aprobarse. Uno dirá, pero oye, ¿pero por qué tanto tiempo? Lo que pasa es que para apoyar o para aprobar iniciativas ambientales, dentro de las cuales vamos a hablar seguro la del cáñamo, eh, hay todo un trabajo que hacer. O sea, yo no he querido presentar proyectos y simplemente mandarlos al debate, buscar apoyo y aprobarlos, sino que como el cáñamo, y lo vamos a tocar seguro ahora, hay todo un proceso de socialización de los proyectos. Eh, Dentro de ellos, uno de los que me generó mucha simpatía porque lo vi, lo conozco, y es el tema del cáñamo, eh, genera pues un clima de algún modo de polarización en el Perú, ¿no? Es decir, mucha Pero gente sin en el conocerlo. tema de socialización, me hablas de presentarlo a las distintas bancadas, ministros o No, ministerios. no solamente a nivel de bancadas, o sea, de hecho las bancadas finalmente son las que aprueban el tema, pero lo que hicimos fue involucrar a la academia y a la sociedad civil. Entonces hemos organizado eventos del cáñamo industrial, por ejemplo, en la Ahí nos universidad. conocimos. Ahí nos conocimos en la universidad agraria, y hemos estado buscando espacios en el Congreso, invitando especialistas, invitando a la sociedad civil, invitando a parlamentarios a que socialicen un poco el tema, porque la idea es que cuando se aprueba un proyecto, lo mejor que puede tener un proyecto de ley es que sea aprobado por unanimidad, es decir, que todos estén a favor del proyecto. Y ya luego viene una etapa de regulación que es posterior finalmente a la aprobación del proyecto de ley, pero en el tema del cáñamo en particular había que hacer un trabajo pues bastante de hormiga, ¿no? Es decir,
Mira, aquí estamos hablando del cáñamo industrial, de las oportunidades que representa la aprobación de este proyecto de ley para los peruanos, para el agricultor de la costa, de la sierra, de la selva, que no tiene oportunidades porque, claro, los productos que son muy comerciales en el Perú a veces tienen una carencia de demanda. Es decir, yo oferto mucho, tengo mucho producto, pero a la hora de venderlos, el mercado ya está saturado. Entonces creo que una de las grandes oportunidades, ya hablando del tema del cáñamo, que está muy relacionado al tema ambiental, porque, y es ahí donde yo quiero conectar, o sea, el proyecto del cáñamo llega a mí por convicción, pero aparte porque está dentro de los proyectos ambientales. O sea, la planta del cáñamo tiene una propiedad enorme para la curación de las tierras. Y las tierras en el Perú han sido, digamos, explotadas, no solamente por los productos tradicionales, el arroz, el maíz, sino que también hay que acordarnos que durante la época fuerte del narcotráfico y del terrorismo se utilizaron muchos químicos para poder, digamos, hacer infértil a la tierra, para que obviamente la producción de la planta de la coca que se derivaba para temas de narcotráfico sea limitada. Entonces, el cáñamo tiene una importancia en eso, tiene una importancia en la extracción de los gases de efecto invernadero, que es el carbono, este, y que de ahí produce oxígeno. Entonces, todos esos componentes, no solamente el componente ambiental, el componente social y el componente económico, eran importantes para poder socializarlo. Y eso es lo que hemos logrado hasta el momento. Y entiendo que también el cáñamo podría limpiar de todos estos pesticidas, metales pesados, ¿no? O sea, es como que si le da la vuelta a la tierra y la desintoxica, ¿no? Es que es un producto rentable en todos sus aspectos. No solamente rentable económicamente. O sea, económicamente es muy rentable porque, por ejemplo, el maíz o el arroz tienen al año dos cosechas. Es decir, yo siembro, imaginemos en enero, cosecho en julio o en junio, siembro nuevamente y voy a cosechar en diciembre. Esas son las dos etapas que tiene tanto el maíz como el arroz. En cambio, el cáñamo, puedes en un año, de acuerdo a la naturaleza del sector, a la geografía, puedes tener hasta cuatro siembras por año. Segundo, que no necesita utilizar los insumos. Ya hemos estado hace poco con una escasez de urea, que lamentablemente tuvo pues una connotación en el sector agrícola muy fuerte y muy importante, sino que además el cáñamo tiene un componente ambiental. Es decir, esta planta se siembra y tiene una propiedad de recuperar la tierra. No solamente recupera la tierra, sino que también limpia el aire. Entonces, las propiedades que tiene este producto son tan amplias que la verdad es que en el país donde nos encontramos, en el Perú, con el 60% del territorio amazónico, con muchas zonas depredadas, no solamente la zona de la selva, sino la zona de la costa, con mucha oportunidad, sería un producto importantísimo que le podría generar a los peruanos también una oportunidad de emprendimiento. Entonces, tanto hablamos de emprendimiento, de que los peruanos somos emprendedores, deberíamos darle una oportunidad a este producto para poder exportarlo, ¿no? Y ser ¿Y hay alguna limitación en cuanto a condiciones climatológicas para, o sea, se puede sembrar, no sé, en Puerto Maldonado como en Talara? O sea, creería que sí, ¿no? Que es bien adaptable la eh, planta del cáñamo, ¿no? la planta del cáñamo es bien adaptable. Aparte, siempre hay que tener en cuenta que eh, cada una de las cepas que tiene esta planta se va adaptando al entorno. Claro, va pasando tiempo para que la genética de esta planta, la semilla en sí, pueda adaptarse al territorio, pero es una planta bien versátil. Es decir, yo puedo sembrar esta planta en la costa. Por ejemplo, tenemos, yo no sé si tú conoces toda la entrada a Trujillo, que ¿Mm? son unos basurales. O sea, esto ha sido usado para botaderos de basura y este territorio es muy fiable para la planta del cáñamo. Podría recuperar la tierra poco a poco con las condiciones necesarias para que, claro, tampoco no tengamos un producto contaminado, sino un producto que consuma y que tenga todas las garantías del caso, pueda adaptarse a la zona selva. Y tenemos pues, estamos a poco de inaugurar el puerto de Chancay, un megapuerto en el Perú que nos traería la oportunidad para que los productores puedan
vender su producto y que tengan una zona pues comercial importante como la zona de Cachancay, ¿no? Interesante. Y en el tema, creo yo que hay que un poco esclarecer, porque el concepto cáñamo eh, viene desde temas muy antiguos, ¿no? Como por ejemplo, se decía que Colón cuando llega a colonizar, ¿no? Eh, el tema Las de sus velas. barcos, de las velas, de las sogas, eran de cáñamo. Mm. Y ahora escuché en Argentina que decían que él cargaba bolsas con semillas Ujú. y iba dejando semillas de cáñamo y así dejó por toda esa zona. O sea, esa fue nuestra primera conexión con la planta de cannabis, Ujú. ¿no? Hablándolo así, Sí, porque claro. temas medicinales tampoco son propios de esta zona, ¿no? Sí, Viene claro. de Asia, de India, y desde ahí comenzaron sus usos medicinales y industriales. Entonces, no es algo de ahora. Creería yo que en algún momento Chile, por los años 1800 a 1900, producía cáñamo industrial, ¿no? Lo hablé con un chileno que ahora está y me decía, lo único que estamos haciendo es revivir eso que nos hizo un país solvente, porque el cáñamo les brindó solvencia. Y el cáñamo es la planta de cannabis, ¿ok? Que genera menos del 0,3% del THC, que es el componente psicotrópico de la planta. Y a diferencia de una planta de cannabis que podría generar THC y que abunda de repente la flor, que es el fruto, más lo que va a dar es fibra, ¿no? Y unos tallos, o sea, es muy diferente una planta de cannabis para uso adulto o medicinal, donde predominan las flores, a una planta de cáñamo que es mucho más grande, más parecida a la caña de azúcar, ¿no? Sí, sí, y no solamente eso, sino que cuando hablábamos nosotros con especialistas en estos conversatorios que hemos tenido en la academia, en el Congreso, con diferentes especialistas, nos hablan de la coexistencia, ¿no? Es decir, la planta del cannabis, de la que contiene THC para uso adulto o uso recreativo, no coexiste con la planta del cáñamo utilizada para la industria, porque cuando tú pones una planta de cannabis, hace que todo lo demás se vuelva cannabis. Claro, la La polinización. polinización hace que de Exacto, algún modo se claro. prolongue. Entonces, obviamente, y aquí tenemos que buscar reglas de mercado. Si yo tengo la oportunidad de tener una siembra de cáñamo, porque como soy empresario, lo que busco son ganancias, generar puestos de trabajo, pagar impuestos, lo que a mí me va a resultar beneficioso es que no se meta una polinización de THC o de cannabis, porque me va a malograr finalmente toda la producción que yo tengo. Entonces, creo que entender bien eso como estrategia económica, estrategia empresarial, también es importante, para que de algún modo tengamos claro que lo que se está proponiendo es que personas que de algún modo tengan la iniciativa de meterse en este sector industrial tengan la oportunidad de producir la fibra. Estas fibras son, me han contado que tienen plantas que Más de hasta dos 3 metros. metros. Sí, sí, claro. Entonces, tenemos una geografía importantísima. Podríamos ser pioneros, o no pioneros, sino porque ya tenemos, como tú bien dices, experiencia en Argentina. Ecuador también Ecuador, ha dado es verdad, un muy olvidé. buen salto. Entonces, no podemos estar siempre como furgón de cola. Y eso es algo que yo voy a querer siempre recalcar. Siempre el Perú para estos temas llega a veces retrasado. Y ahorita estamos en un momento importante donde el Perú, por la geografía que tenemos, podría posicionarse a nivel mundial en este sector, en este mercado, que la verdad es que cuando uno ve las cifras, cómo han ido subiendo a lo largo del tiempo en millones de dólares, o sea, es una posibilidad que tenemos súper importante, una posibilidad de darle a nuestros agricultores una posibilidad de crecer, de que en vez de que tengan arroz estancado o maíz estancado, puedan tener un producto que fácilmente se pueda meter en el mercado no solamente nacional, que se deberá abrir, sino en el mercado internacional, que tiene una demanda bastante fuerte de planta de cáñamo, ¿no? Y te comentaba tras las cámaras que el año pasado estuvimos en el primer congreso, conferencia que se hizo en Costa Rica,
Costa Rica recién me parece que ya tiene ley y reglamento del uso del cannabis. Y nos invitaron para que hablemos sobre nuestra experiencia médica. Nos fuimos con doctores de Colombia, recuerdo. Y el día de la inauguración, normalmente acá en Perú lo hace un funcionario del Ministerio de Salud, el Colegio Médico, ¿no? Pero ahí fue el ministro de Agricultura. Y si tú veías alrededor, había médicos, pero había mucho agricultor. Y te das cuenta, pues, por su vestimenta, Claro. ¿no? Y fue muy claro. Ya llegamos al tope de nuestra producción de café. Ya no hay a quién más venderle. Y hay una sobreproducción de esto. Más bien, se nos abre una puerta que si no la aprovechamos ahora, va a haber otros países que la van a hacer y vamos a llegar, como tú dices, retrasados. Y eso de repente es un poco lo que podría suceder. Creo que estamos a tiempo. Eh, y ahora quería hacer un comparativo con el tema medicinal, ¿no? Porque en el tema medicinal, el Perú, y te comenté también que yo estuve en la UCLA y la UCLA, la universidad está, porque me invitaron a hablar del tema, cómo ha sido nuestro desarrollo ahora, y que vamos muy bien en un tema farmacéutico, ¿no? O sea, en Lima, Ujú. el médico prescribe, hace una receta y el paciente va a la farmacia y compra lo que dice, y hay más de 60 farmacias en Lima y insumos también tenemos, pero el tema es que son insumos importados. Ujú. Y eso es un poco contradictorio de un país que tiene tierras tan ricas para producir, que nosotros, desde nuestra ley y reglamento 2017, reglamento 2019, sigamos teniendo productos importados de cannabis medicinal. Entonces, me parece que también esto del cáñamo un poco abriría la puerta también a lo otro, ¿no? Porque hay muchos laboratorios, y yo he sido parte de ellos también, que han visto que el mercado peruano no era lo que se pensaba, también por un tema del mercado paralelo y todo esto que no está bien controlado, pero o sea, no puede ser que nos estemos desarrollando tan bien en un tema médico, pero con temas importados, no usando recursos que harían que la medicina sea más Ujú. económica y de mejor calidad, creo, ¿no? Mira, yo voy a un punto, ¿no? Yo hablaba con agricultores de maíz y de arroz de Juanjuy, que es una provincia de San Martín. Yo les comentaba un poco, les decía, ¿ustedes estarían prestos a poder variar su producción de arroz, de maíz, para un producto que les puede generar mayor rentabilidad, mayor cosecha y que tengan un mercado donde venderlo? Y ellos están predispuestos, solamente de algún modo tenemos que tener la iniciativa como Estado de poderle dar la oportunidad. Eso es como primer indicador. Entonces, no habría una resistencia realmente a los agricultores. Creo que las reglas del mercado, mientras mayor van siendo las demandas, la oferta va creciendo. Eso en el Perú, sobre todo en un país donde estamos, donde somos emprendedores, creo que eso no habría problema. Y lo segundo que tú mencionas es evidente, ¿no? O sea, esta ley, la que estamos proponiendo nosotros, es una ley bastante amplia, pero de hecho siempre tiene un restrictivo, que es el porcentaje de THC Sí. que puede tener la producción. Entonces, eso creo que nos abre la puerta a decir, oye, ¿por qué nosotros exportamos? O sea, vamos a poder ser exportadores de planta de cáñamo, pero tenemos que importar otro tipo de producto para la Medicinal. industria medicinal. Entonces, yo creo que ahí hay una contradicción que también va a tener que ser materia de una evaluación, de una regulación, de una nueva ley seguro que proponga que bajo las restricciones del caso, bajo los controles que tiene que tener la industria farmacéutica como la tiene en el Perú, pero que podamos abrirle la puerta no a los productores, sino a los consumidores finales, a los cientos de miles que han ido incrementándose a lo largo de los últimos años, que ven y que encuentran en la medicina a base del cannabis una oportunidad de mejora de su día a día. O sea, yo he visto experiencias, he visto también en algunas entrevistas que te he visto a ti, y conozco también pacientes que han mejorado enormemente. Entonces, si esto lo trasladamos a un producto más barato, puede ser también usado por personas que no tengan los recursos suficientes y que de algún modo puedan encontrar en ello un producto que les pueda mejorar la calidad de vida.
Entonces, creo que tiene todavía en el Perú, si bien es cierto, hemos avanzado, tenemos la posibilidad de seguir avanzando. No porque no lo hayan hecho otros países, significa que no lo podemos hacer nosotros. O sea, yo quiero siempre quitar ese estigma. No tenemos que siempre ser Una un copia. país de, oye, vamos a copiar este modelo. ¿Por qué no podemos ser nosotros los especialistas? Acá tenemos no solamente una tierra increíble en el Perú, tenemos personas que están involucradas en el proceso, tenemos a el Colegio Químico Farmacéutico que está trabajando también en buscar una genética El SICANS que sea de la adecuada, agraria, que sea ¿no? adecuada. O sea, tenemos un montón de componentes, solamente nos falta la parte legislativa, la parte legal, el marco normativo, y creo que con eso podríamos dar un gran salto y ser un ejemplo replicable en otros países. No que tengamos nosotros que replicarlo, sino que nosotros seamos un poco los pioneros con todas las bondades que ya hemos hablado y que creo que no solamente van a generarle mayores recursos al Estado, sino que van a cambiarle la vida a cientos de personas, a cientos de miles de personas que podrían involucrarse en todo el proceso de consumo y de producción. Ahora, yo quería mostrar algunas cosas que he ido recogiendo en los viajes que voy haciendo. Por ejemplo, estuve en el Expo Medewit y unas madres, ¿ah? Una asociación de madres viene haciendo esto de, ni siquiera es del cáñamo, es del desperdicio de las plantas que utilizan para la medicina para su De asociación, la merma. de la merma. Mira, estos vasos. eh, Luego, este es de Fundación Cana, por ejemplo. Miren esta tapa de libro, o sea, linda, ¿no? Y creo yo que también le da su toque Sí, vintage claro. Sí, no, olvídate. cosas así. Por ejemplo, este tipo de pantalones, y lo hablábamos, ¿no? Tú también me comentabas que habías tenido algún tema de que te habían regalado un polo de cáñamo, pero me parece que si es puro cáñamo todavía es un poco duro, ¿no? Como la tapa de ese libro, que Sí, sí es claro. puro cáñamo, ¿no? Pero si hay un tema de una mezcla con el algodón, llega a tener una mejor textura. Y esto me parece que es algo, el tema cosmético, Mm, que tengo claro que está en el proyecto, sí, claro. que no está dentro del tema medicinal. Y esta es una crema de un laboratorio argentino que tiene CBD de cáñamo, menos de 0,3, y tiene otros componentes como niacinamida, tiene urea, eh, y se vende de manera libre, cosa que no pasa en el Perú. Nosotros si queremos, hay vía tópica en la farmacia, pero esta vía tópica tiene que ser bajo una receta médica. Mm, Entonces, eso al consumidor, si yo estoy buscando una crema rehidratante, oye, sí, pero tienes que tener una receta médica, ya te limita y te vas por algo que sea más accesible, ¿no? O optas por el mercado paralelo, porque mm, dice, ahí no me piden. Pero está claro que este mercado paralelo no tiene control de calidad mm. que lo sostenga. Entonces, me parece que cuando se abra este tema del cáñamo y haya los temas cosméticos, que no solo es CBD, como vemos acá, tiene otros componentes. Acá lo podríamos, no sé, aloe vera, el matico, el yantén. Imagínate ese Componente. mix de componentes que harían que podamos exportar cosas, porque, y además son novedades, y novedades que tienen un sustento de que se potencia todos esos componentes. Y el tema alimenticio, te Mm, contaba que en Argentina acaban ya de sacar la ley y las semillas de cáñamo son altas en proteína y en sí, omega omega 3. 3. Entonces, y no son feas. O sea, yo a mi hija se lo mezclo con arroz, se lo mezclo con un poco de, hasta en el huevo frito, en las tortillas, y lo comen sin ningún problema. Y esto también es una oportunidad que va dentro de este marco regulatorio. Entonces, acá se viene un poco también, que no pude traer un bloque, ¿no? Pero ya se hacen Construcción. construcciones, ¿no? Y ¿cómo es ese tema? Sí, mira, aquí yo tengo, y hicimos las preguntas, por eso vuelvo a repetir lo importante siempre que es de buscar que un proyecto de ley se socialice. Porque, por ejemplo, una de los beneficios que tiene para la industria primero textil es que para producir 1 kilo de fibra de cáñamo utilizas 20 veces menos
consumo de agua que el algodón. O sea, ese ya es un factor no solamente económico, que sea sino una ambiental escasez, ¿no? tremendo. Claro. Y lo que preguntábamos era, oye, pero la modernización de la producción de la industria textil tiene que ser es muy diferente. Y me dijeron no. Y tenía empresarios de algodón que me decían no, porque simplemente es la adaptación de las máquinas para procesar la fibra del cáñamo. Entonces, la migración tecnológica no es una barrera, Un no gasto es un más, gasto ¿no? De una enorme, máquina nueva, ¿no? y que finalmente si existe un pequeño gasto, lo puedes complementar o lo puedes suplir frente el menor consumo de agua y a la rapidez de la producción. Entonces, eso es por un lado. Y lo segundo es que tú dices algo bien importante, ¿no? Porque si no tenemos una regulación en el Perú, lo que hacemos también es generar un mercado paralelo, un mercado negro, como se le llama, un mercado informal. Y el mercado informal, siendo un país, y aquí ya vienen un poco los temas coyunturales, ¿no? Queremos entrar a la OCDE. Y la OCDE te pide la formalización, o sea, en el Perú la presión tributaria, es decir, las personas que contribuyen para el desarrollo de un país, no llegamos ni al 18%. Entonces, si no tenemos un marco regulatorio, vamos a siempre tener un mercado paralelo, un mercado no controlado, un mercado que tal vez el producto que te ofrece no pasa los controles de calidad adecuados y al final vamos a terminar dañando un poco la imagen, ¿no? Porque van a decir, oye, ya, yo he comprado el tema, pero la verdad es que el uso no tiene pues una eficiencia. Bueno, no tiene una eficiencia porque no tiene un control, no tiene una regulación. Entonces, darle un marco regulatorio a estos temas te va a permitir que de algún modo tengamos formalización, tengamos mayores impuestos, tengamos puestos de trabajo formales y finalmente todos ganamos. O sea, como país tenemos una apertura increíble y todos estos productos cosméticos están afortunadamente dentro de este proyecto de ley, porque el proyecto de ley engloba todo lo que significa industrialización hasta el 0,3% de concentración de THC. Entonces eso nos abre la puerta a que tengamos un sector no solamente del uso, por ejemplo, de estas tazas, de los plásticos, no solamente del papel, Papel, no solamente del textil. textil, sino el uso que está creciendo un montón, que es el uso cosmético, y que nuevamente te repito, o sea, podríamos ser pioneros, podríamos ser productores a las grandes marcas. Inclusive hay marcas de automóviles que están cambiando la fibra de vidrio, contaminante en todos los aspectos posibles, por la fibra del cáñamo. Entonces, Marcas importantes, ¿no? marcas importantes, Sí, BMW, Mercedes, sí. o sea, marcas muy fuertes que están cambiando porque aparte les resulta más rentable. Entonces, tienes una serie de beneficios que creo que van a poder darse cuando tengamos este marco regulatorio y al cual también tenemos que pelear, ¿no? Porque una vez que se apruebe la ley, hay todo un camino para La poder hacer reglamentación. la reglamentación, ¿no? Para terminar, entonces, en lo que estamos ahorita, me parece que ya en la comisión, que es una comisión de agricultura, Son dos comisiones, la Comisión de Agricultura y la Comisión de Producción. ya fue aprobado ahí y pasaría al pleno, al Ujú. debate. Pasaría al Pleno. Estos proyectos han tenido un largo debate, como te digo, porque era importante para mí que podamos socializarlo, como te repito, con la academia, con la sociedad civil, con los partidos políticos que van a finalmente dar su aprobación a este proyecto y luego pasar al Pleno. Y lo que estamos tratando de conseguir es que esto se involucre dentro de un paquete de normativas o de proyectos de ley ambiental, porque el componente principal por el cual yo he peleado este tema es el componente ambiental que lo tienen en todas sus formas, ¿no? El Claro. cáñamo es un tema ambiental, es un tema de agricultura, es un tema de economía, es un tema médico, es un tema de producción, o sea, tiene todos los componentes como para que podamos utilizarlo de manera eficiente y importante en el Claro, Perú. en el debate no habría cómo perder con toda la información que se tiene, ¿no? Sería de locos pensar que se está sembrando droga, entre comillas, ¿no? O Sí, sea, ese estigma es el que estamos tratando de cambiar, ese estigma es el que estamos tratando de modificar y yo creo que poco a poco vamos a ir modificando el sesgo que se le puede tener, ¿no? Porque si no aprovechamos esto ahora, la verdad es que vamos a llegar nuevamente como furgón de cola. bueno, Arturo, gracias por estar acá. La verdad que nos has ampliado el panorama
La verdad que yo estoy muy confiado de que esto se dé, que este 2024 tengamos ley y tengamos reglamento del cáñamo y que esto permita seguir desmitificando, porque sé ese paso, yo sé que también el tema medicinal va a agarrar otro impulso, ¿no? Que es creo lo que nos falta. Así que gracias por todo este aporte que estás haciendo, porque esto no se movería si solo fuera la sociedad civil o los empresarios los que empujen el carro, ¿no? Tiene que haber alguien dentro de estas instituciones que promueva y que lo haga de esa manera, ¿no? Juntando a todos los actores, ¿no? Porque uno podría estar con una parte de la industria y hacer el proyecto, pero me parece que esa no es la manera. Así que gracias por eso. Yo quería darte unos regalos. Caramba. Este es, como te había comentado, el podcast viene auspiciado por Condorcana. Condorcana es el primer vaporizador de venta legal en farmacias de Sudamérica y la primera, cumplimos un año ahora este 12 de diciembre y ha ido tan bien que yo ya estoy saliendo fuera del Perú exponiendo acerca del manejo que ha habido para, por ejemplo, se va a incorporar a Colombia, que se supone que Colombia está más adelantado, pero no. Nosotros hemos logrado un mejor desarrollo en esto, así que este es un vaporizador de CBD, ¿no? Que contiene menos de 0.3% de THC y su uso sobre todo es para manejar la ansiedad, también para entrar más rápido al sueño. También hay muchas personas que dicen que les ha ayudado a tener mejor tema de mental, de claridad, de enfoque. Así que esto es para ti. Muchas gracias. Y de Max. parte de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide, quiero entregarte, esta fue la bolsita del segundo congreso que hicimos, y lo hicimos en la Universidad de San Martín. Nos donaron el espacio, tuvimos mucho alumnado y hablamos no solo de cannabis, hablamos también de enteógenos, ¿no? Claro. Que es medicina de esta parte del mundo y que, por ejemplo, hay un centro que se llama Taquihuasi, lo debes de conocer, en Tarapoto, donde viene gente de muchos países a tratar adicciones. Claro. Es más, no tienen cupos por 6 meses y lo tratan con ayahuasca, con psilocibina, con otro tipo de plantas. Así que esta es una bolsita que trae la libreta del Congreso, un sticker y un pin que espero lo uses en el debate para que sepan que pues estás con nosotros. No, muchas gracias, Max. Digamos, quiero cerrar esto eh, pidiendo también que se involucren, porque esto no es una batalla que solamente damos en un espacio. O sea, en el Congreso ya tenemos una batalla, estamos bien, pero necesitamos aterrizar esto a la sociedad civil, que la sociedad civil se entere, desmitificar, y para esto este tipo de podcasts son importantísimos para poder atraer la mirada. Esto siempre tiene que socializarse y creo que esa es la mejor manera de aprobar un proyecto de ley en el Perú, que todos nos involucremos en la aprobación de una norma. Gracias. Así que ya saben, cáñamo para el 2024. Esto ha sido una edición más de Sinergia. Creo yo que hemos tenido información importante de cosas que se vienen en el Perú, así que seguiremos con este tipo de entrevistas que contribuyen al tema del desarrollo del cannabis, como lo digo, no solo en el Perú, también alrededor del mundo. Nos vemos.